Vamos a comenzar. Por favor, la siguiente. Va en modo presentación para que puedan alcanzar a ver los que están atrás. Bien, saben, este es los temas, los puntos que vamos a tratar la siguiente. Y ahí comenzamos. Bien, para enfermedad inflamatoria pélvica vamos a iniciar mencionando que anatómicamente, fisiológicamente, inmunológicamente, las mujeres tenemos algún tipo de barrera de prevención de una enfermedad inflamatoria pélvica. Y vamos a tener dentro de las barreras anatómicas, estructurales, ¿no?, las secreciones vaginales propias de la mujer, que va a ser diferente de acuerdo a la edad. No vamos a repetir porque esto ha sido motivo hasta en un seminario, ¿no? El moco cervical, de igual manera, que va a tener una diferente estructura de acuerdo al ciclo menstrual. La secreción del endometrio igualmente, acuérdense de la curva aquella que tenemos que conocer muy bien, lo que es el ciclo menstrual. Y el líquido tubular, el líquido que se produce dentro de las trompas, de igual manera van a ser barreras físicas que pueden impedir una infección, una enfermedad inflamatoria pélvica. Inmunológicas, tenemos el sistema inmunológico propio de la mujer, que esto podría estar, por ejemplo, ¿no?, disminuido en caso la mujer tenga algún tipo de antecedente inmunológico, ¿no? El tejido endocervical, el endometrial, acuérdense que presentan células. Esas células van a ser también alguna barrera para la posibilidad de infecciones. Inmunocompetentes, células inmunocompetentes que son y que tienen inmunoglobulina A, que es la que actúa a nivel celular. Y la protección de la flora bacteriana de la vagina, que principalmente es el lactobacillus. Entonces, si una mujer tiene todo esto, estas barreras óptimamente funcionando, probablemente tenga menos posibilidad de tener una infección. La siguiente. Y vamos a hacer la definición de qué es una enfermedad inflamatoria pélvica. Es un síndrome clínico. Acuérdense que esto es muy importante porque muchas veces, como vamos a ver, el diagnóstico va a ser clínico, de una patología infecciosa del tracto genital superior, ¿no?, que generalmente va a ser una infección de tipo ascendente. O sea, va a comenzar el tracto genital inferior, comienza de la parte más baja y puede ir ascendiendo. Y puede comenzar por una cervicitis, que es una infección del cuello del útero, puede ser una endometritis, las trompas, que son las salpingitis, ¿no?, los ovarios, la ooferitis, los parametrios, la parametritis, y cuando está comprometiendo todo el peritoneo pélvico, es una pelviperitonitis, de arriba para abajo. Y esto va a dar, cuando ocurre el cuadro clínico, va a dar también la severidad. La siguiente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Aquí vamos a tratar un poco lo que mencionó el doctor que me ha antecedido, ¿no? Los efectos que ocasionan significan efectos económicos negativos para la paciente, la familia y el sistema de salud. ¿Por qué? Porque estas señoras, estas mujeres, van a recurrir múltiplemente. ¿Sí? Sí, ¿podrías ponerlo en modo presentación? No se ve, sí, eso es lo que... La pelea de delegados. Ah, está, perfecto. Tú lo veías muy cerca, ¿no? Bien, entonces les decía que va a significar efectos económicos para la misma paciente, para la familia y para el sistema de salud, porque van a ser mujeres que van a acudir muy frecuentemente a solicitar una atención de salud. Los costos indirectos también se incrementan, ¿no?, porque hay pérdida de rendimiento, ausentismo, que puede conducir en casos extremos a pérdida de puestos laborales. Lamentablemente, ustedes saben que las mujeres estamos en disparidad con los varones, ¿sí? Entonces, cuando una mujer en una institución, sobre todo privada, ¿no?,
falta permanentemente y tiene enfermedad, dolor, enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedad propia de la mujer, es muy fácil que la Oficina de Recursos Humanos la siguiente vez no le renueve el contrato, ¿no? Entonces va a ser, esas consecuencias van a ser directamente a la mujer porque va a tener hospitalizaciones frecuentes, se pueden hospitalizar, puede tener la pérdida de la fertilidad, como conversaron en la clase anterior, y en casos muy raros, pero sí tener en cuenta, puede hasta conducir a una muerte cuando se produce una sepsis a consecuencia de una ruptura, por ejemplo, de un absceso tubovárico. Entonces, esta es una enfermedad que puede llevar a disminuir, por ejemplo, la calidad de la vida de la mujer por el dolor y en ocasiones a la relación de pareja. ¿Por qué? Porque la mujer va a estar constantemente con dolor y eso va a impedir que haya el coito, que va a ser doloroso y eso puede alterar la relación de pareja. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Relacionados con el comportamiento sexual. Edad, las adolescentes tienen 3 veces mayor riesgo de hacer enfermedad inflamatoria pélvica y sobre todo cuando inician las relaciones sexuales las adolescentes a muy temprana edad, 11, 12, 13 años. Ustedes ya saben que el embarazo en adolescentes, por ejemplo, es incrementado. Y se inician relaciones muy precozmente, ¿por qué? Porque su anatomía todavía no ha obtenido todas aquellas barreras que hemos mencionado. Múltiples parejas, una pareja nueva, reciente, por eso cuando hagamos la parte clínica tenemos que indagar sobre esos antecedentes. La relación sin protección, por ejemplo, sin el uso de un preservativo, cuando es una pareja nueva, o esta dama ha tenido muchas parejas y no está pidiendo que el varón use preservativo, o ella tampoco está usando preservativo, porque sabemos que existe preservativo femenino. Esto le da 4 veces mayor de tener enfermedad inflamatoria pélvica. Las ITS generalmente comparten los mismos factores de riesgo. Todos estos son los mismos para infecciones de transmisión sexual. La historia de ITS en la paciente o su pareja. Uno le pregunta y dice, sí, he tenido hace 3 semanas, 4 semanas, me dijeron que tenía una infección de transmisión sexual, o menciona que la pareja, por ejemplo, ¿no?, ha tenido herpes, ha tenido gonorrea, etc. Otros, por ejemplo, no perdamos de vista, hay que tener mucho cuidado, los casos de instrumentación, por ejemplo, la inserción del DIU sin seguir todos los pasos para prevenir infección. O sea, por ser muy rápidos, no limpiamos bien el cuello, no usamos asepsia, etc. La interrupción del embarazo, el aborto, o podría ser una interrupción hasta legal del embarazo, si no se ha cumplido con las normas, puede condicionar. Una histerosalpingografía, una histeroscopía o una histerosonografía que no se está teniendo cuidado puede conducir a problemas infecciosos. Y una fertilización in vitro, lo que acaban ustedes de recibir la charla, en las cuales no hayan seguido todos los estándares de sanidad. La siguiente. Entonces tenemos que preguntar a la paciente, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Qué tiene una mujer que tiene una infección, o sospechamos de una infección de una enfermedad inflamatoria pélvica? Lo típico va a ser el dolor en mi abdomen inferior, generalmente es bilateral. Si es unilateral, tenemos que estar pensando en otras posibilidades. Náuseas, vómitos, malestar general cuando el caso es grave, pero lo que viene, el síntoma principal es el dolor. Puede haber una dispareunia que puede ser de inicio reciente cuando el cuadro es agudo, fiebre que no siempre está presente, sangrado uterino anormal y secreción vaginal o cervical anormal. La siguiente. Y esto es más o menos para darle a ustedes, para que puedan ver cómo es las imágenes de una enfermedad inflamatoria pélvica por la laparoscopía, porque vamos a ver más adelante el gold estándar para el diagnóstico es la laparoscopía, y ven ahí el cuadro inflamatorio, está eritematoso, y en el otro lado lo que en ocasiones ya posteriores
generan cuadros de adherenciales. Simplemente esto de acá es para que ustedes recuerden cómo es la instrumentación para una laparoscopía. Y en el cuadro siguiente es, por ejemplo, que tenemos que hacer, como vamos a ver más adelante, la exploración de la pelvis. Tenemos que evaluar la pelvis, tenemos que hacer laboratorio, podemos pedir algún examen auxiliar y finalmente, como digo, en muchas ocasiones el diagnóstico es por vía laparoscópica. La siguiente. ¿Cuál? El examen clínico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hemos preguntado todos los antecedentes de la mujer que viene con dolor. Ya hemos descrito el cuadro clínico que puede traer. Segundo, siguiendo la semiología de la atención de salud, vamos a hacer el examen clínico. Indudablemente hemos tomado las funciones vitales, etcétera, pero lo que vamos a encontrar básicamente es dolor. Una mujer que viene por dolor, y puede haber un dolor en mi abdomen inferior. Repito, generalmente ocupa todo el abdomen inferior. Podría haber una reacción peritoneal, ¿no? Un compromiso del peritoneo, y eso nos puede dar severidad o nos puede conducir a diagnósticos diferenciales. Cuando ya hacemos el examen específico ginecológico, vamos a tener dolor a la movilización del cervix. Movilizamos el cervix y la mujer se puede quejar de dolor unilateral o bilateral. Dolor a la palpación de los anexos, que no siempre se palpan, en realidad. No esperemos las trompas, por ejemplo, es casi imposible que las palpemos, excepto que estén sumamente engrosadas, aumentadas de tamaño, o haya un hidrosal, que normalmente no se palpa. Pero sí, si hay masas anexiales, podemos llegar a palpar. Dolor a la movilización uterina, al examen bimanual. Cogemos, de alguna manera, podemos movilizar todo el útero. En algunas mujeres es posible y podemos ver que tiene dolor. Y en otros, la fiebre, que no siempre está, ¿no? La leucorrea mucopurulenta, que hay que sospechar ahí en un germen específico, y la presencia de abundantes leucocitos en la toma endocervical. Esto es haciendo lo que deberíamos hacer cuando ocurre una paciente o acude una paciente, por ejemplo, a la emergencia. Es posible hacer un frotis y ver el incremento de leucocitos en el frotis de la secreción endocervical. La siguiente. ¿Y cómo voy a hacer el diagnóstico? Ya tengo historia clínica, ya tengo examen clínico y viene mi diagnóstico. Tiene que ser la historia clínica, está incluida ya el examen clínico, más los factores de riesgo que hemos mencionado con anterioridad. ¿Cuáles vamos a considerar? Los criterios mayores están incluidos el dolor pélvico y el dolor del cervix y uterino. Por eso es importante que aprendamos a hacer adecuadamente una evaluación tacto vaginal. Y criterios menores, está la fiebre, la leucorrea mucopurulenta y el apoyo que puedo tener de exámenes auxiliares, el laboratorio, que puedo tener leucocitosis, PCR y BCG elevados. Entonces, esos van a ser los criterios que tengo que tener en cuenta para plantear un diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica. La siguiente. ¿Y qué exámenes complementarios tengo que solicitar? Cuando ya tengo alta sospecha de una paciente que pueda tener esta patología, tengo que solicitar laboratorio. Primero, no se olviden, jóvenes, como en la clase que hicimos también de sangrado uterino anormal, tengo que descartar embarazo. Pueda que tenga una fecha de última regla reciente, de repente no usa un método anticonceptivo seguro o no usa ninguno, ¿no? Entonces, siempre sospechar la posibilidad de un embarazo, sobre todo si se está acompañando de un sangrado uterino anormal. ¿Por qué? Porque si ya tiene embarazo, va a haber otras posibilidades diagnósticas. Un hemograma, PCR, BSG, un perfil hepático, ¿no? Bioquímica, HIV, sífilis y hepatitis B. ¿Por qué? Porque esto está dentro de lo que es el tamizaje de la mujer en la edad reproductiva. No porque vayamos a discriminarla porque tiene HIV, sífilis o hepatitis B, sino es parte del tamizaje que se hace a una mujer
cuando está acudiendo a una atención de salud. En imágenes tengo que solicitar una ecografía transvaginal, pero si es una jovencita adolescente que acude nos da la historia de que no tiene relaciones sexuales, probablemente solicite una ecografía pélvica. Y si no tengo un diagnóstico preciso y el cuadro amerita, porque hay dudas entre una y otra patología, podría solicitar una tomografía o una resonancia magnética. Esto es, las resonancias a veces las solicitamos cuando tenemos dudas o el manejo, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, de un cuadro más severo. En microbiología debería solicitar un frotis del canal endocervical en la búsqueda de leucocitos polimorfonucleares, GRAM, y ojalá se pudiesen hacer, como dice lo que es las guías para manejo de esta patología, un cultivo, pero sabemos que muchas veces nuestros hospitales carecen de estos métodos diagnósticos. Pero el GRAM es muy importante, ¿por qué? Porque en un GRAM pueden encontrar, y eso es patognomónico, que es la Neisseria gonorrhoeae, la gonorrea. Tiene una característica. ¿Alguien me dice qué es lo característico de la gonorrea desde el punto de vista microbiológico, de coloración, etcétera? ¿Cómo es? ¿Gram negativo o gram positivo? ¿Qué dicen? Negativo. ¿Ah? Alguien, por ahí escuché un negativo, pero con mucho temor. Es un gram negativo. Es un, ¿cómo es? Es un diplococo. Acuérdense, es un diplococo. ¿No? Y puede también encontrarse Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genital. Eso es lo ideal, pero sí se puede llegar a hacer hasta un gram. Cultivo, como repito, a veces no siempre, pero un gram sí. Y si nos dan el diagnóstico de gonorrea, ya o nos informan que es gonorrea, nuestro diagnóstico está confirmado. La siguiente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Porque esto no es tan simple, que una mujer acuda con un cuadro, sí, es dolor, etcétera, pero va aunado a otros hallazgos, y como les dije, de repente el dolor es unilateral, palpa una masa y por ahí, por ejemplo, me salió una beta positiva. Entonces hay un embarazo, pero está con dolor, ¿sí? Entonces, si nos sale, por ejemplo, que tiene una beta positiva, un examen de confirmatorio de embarazo positivo, pese a que nos dice que no tiene problemas con su periodo menstrual, o muchas veces dicen niegan tener relaciones, y nos dicen mi última relación sexual fue hace 3 meses, ¿no? Y cuando le hacemos el examen nos sale positivo. En ese caso ya está la posibilidad, si más aún, si al examen clínico igual hay dolor a la movilización del cervix, hay dolor cuando palpo el fondo de saco de Douglas, o lo palpo ocupado, no debería palparse ocupado, y la imagen ecográfica me dice que hay una masa a nivel de uno de los anexos, mi sospecha alta es un embarazo ectópico. Pero también puede ocurrir, puede salir una beta positivo, puede tener fiebre, puede tener dolor, puedes tener sangrado, puede tener hasta una secreción de aspecto purulento, y al salir positivo, a nivel de anexos no encuentro nada, pero a la exploración saco restos endoterinos compatibles con tejido trofoblástico y que hay muy mal olor, mi sospecha es un aborto séptico, o podría ser un aborto incompleto si la paciente no tiene fiebre, no hay mayor dolor, etc. Entonces nunca dejemos de pensar en la patología que es la más complicada y que podría causar mucho daño a la mujer, es el embarazo ectópico, siempre tengámoslo presente. Pero si la paciente hemos descartado la posibilidad de embarazo, pensemos en un cuadro que da mucho dolor, da dismenorrea, da dispareunia, da sangrado uterino anormal, que puede ser una endometriosis severa, la adenomiosis es muy dolorosa, esta patología se ha incrementado tremendamente en los últimos años.
Las mujeres jóvenes están teniendo adenomiosis. ¿Qué es adenomiosis? Es la implantación del tejido endometrial dentro del útero y que la mujer tiene parte de ese cuadro, es una dismenorrea severa, dolor, sangrado y que en ocasiones es un factor también que puede impedir el embarazo. Entonces no dejemos de considerar la adenomiosis, un quiste de ovario complicado. Si palpamos una masa muy clara, que duele, y que la ecografía nos dice, vemos una masa de 6-7 centímetros en anexo tal, de contenido líquido, puede ser contenido mixto, contenido sólido, es una masa anexial. Pero nunca confíen tanto en la ecografía si previamente no han hecho un examen clínico. Puede ser simplemente una dismenorrea severa, ya han tenido ustedes clases sobre dismenorrea, no hay ninguna masa, no hay ningún hallazgo, pero sí hay mucho dolor, ¿no? Y una mujer que pueda tener una ovulación dolorosa, ¿no? Hay mujeres que en el momento que ovulan tienen mucho dolor y puede haber hasta cierto grado de reacción peritoneal, y a la ecografía en anexos no veo nada, pero puedo ver una escasa cantidad de líquido en el fondo del saco. ¿Y eso por qué? Porque al haber la ovulación se rompió el folículo, hay un pequeño sangrado a nivel del sitio de la ovulación, eso produce irritación peritoneal y hay dolor. Entonces podemos tener toda esa posibilidad. La apendicitis aguda es otra posibilidad, una paciente que viene con dolor de mi abdomen inferior, ya no es ahora tan clásico lo que habíamos estudiado con doctor Donaire en nuestras épocas, ¿sí? Que el dolor comenzaba en el epigastrio, que luego se localizaba en la fosa ilíaca derecha, ahora ya es una sintomatología muy bizarra, ¿no? O sea, ya no es lo clásico. Entonces puede venir con dolor pélvico, pero al examen clínico uno puede determinar que el dolor está localizado en la fosa ilíaca derecha, que no palpo nada en los anexos, que no tengo mayor dolor a la movilización del cervix, que tiene fiebre de repente, etcétera, y la posibilidad de una apendicitis aguda. Pero si de repente tiene, además del dolor pélvico, puede tener hasta fiebre y está con cuadros de dolor, diarrea, por ejemplo, ¿no? Cuadros de alteración de su régimen defecatorio, y tiene por ahí antecedentes de repente de diverticulitis, tranquilamente puede ser este cuadro de origen gastrointestinal. Pero siempre, como digo,